Algunos años atrás, cuando leían estos pasajes de la palabra de Dios, decían que era un lenguaje simbólico y figurado, que esto no sería nunca físico, de que las estrellas del cielo cayeran sobre la tierra. Y entonces se inventaron la idea de que hablaba era de grandes gobernantes que caerían, como grandes estrellas o grandes imperios que caerían. Incluso dijeron que una de esas catástrofes podría ser la caída de Jerusalén, que cayó por los romanos en el año 70 de la era cristiana, de las autoridades religiosas de Jerusalén, que eran potencias que caían del cielo. Y así sucesivamente dieron interpretaciones diversas, porque no admitían la idea de que estrellas de verdad cayeran sobre la tierra. Y es que por dimensiones esto no acomodaba. Si una estrella es infinitamente mucho más grande que la tierra, ¿cómo puede ser no que una estrella, sino que estrellas caigan sobre la tierra, siendo infinitamente la tierra inferior a cualquier cuerpo de estos celestes, de estos? Entonces eso no acomodaba en la idea. Entonces por eso tenían que recurrir a otras ideas. Pero con el paso del tiempo y los grandes acontecimientos ocurridos, se ha demostrado de que Jesús sí tuvo razón cuando dijo esto, y que era no un lenguaje metafórico ni alegórico, sino un lenguaje real. De verdad han caído estrellas sobre la tierra. Los asteroides y meteoros son fragmentos de estrellas que colapsaron ya, puede ser millones de años atrás, y en pedazos sus restos han quedado libres, esparcidos por el espacio, y han navegado tal vez por millones de años o miles de millones de años en el espacio. Muchos de ellos han chocado contra otros cuerpos celestes, otros planetas. Por ejemplo, se recuerda a finales de 1993, a principios de 1993, un gran asteroide chocó contra la órbita de Júpiter, produciendo una enorme explosión, un impacto tan tremendo que produjo un hongo de polvo de más de 2000 kilómetros de altura. Fue una explosión terrible que si eso hubiera sido sobre la tierra desaparece. Fue espantoso lo que sucedió, y eso lo mostraron las imágenes y aún está, se conserva en las imágenes de este choque tan violento de un meteoro contra la órbita de Júpiter. Y así otros casos que se han logrado patentar y han ocurrido en diversos lugares, como uno que ocurrió no hace mucho tiempo, solamente unos menos de 3 años atrás, en la Unión Soviética, en Rusia, cuando un enorme meteoro también cayó en una zona rusa, arrasando a su paso más de 100 kilómetros a la redonda, causando una destrucción. Afortunadamente cayó en una región selvática y no causó muertes, porque cayó en hablo de daños humanos, porque cayó en una región selvática de Rusia. Pero esto ha ocurrido cantidad de veces. Nada más en el Museo Nacional en Bogotá hay un meteoro que cayó en una región de Boyacá. Es una roca sólida que hay ahí cualquiera, todos los que hemos ido a este Museo Nacional en Bogotá, pues ahí está una roca, un meteoro que ha caído. Y si hablamos de los museos británicos, pues con mucho más razón. Los museos de la ciencia o el Museo Británico conserva en muchos lugares grandes meteoros que han sido recogidos, que han caído del espacio. Son fragmentos de estrellas. Entonces,
que las estrellas caerán del cielo? Sí. Ahora vamos a ver algunos documentales sobre esto. Veamos la posibilidad, meteoros o asteroides que pueden impactar la Tierra próximamente. Algunos, veamos a estas imágenes. Brevemente, estas imágenes de las que hasta hoy tiene identificada la ciencia que pueden dar contra la Tierra. Estas son imágenes que tiene la NASA, por ejemplo, tiene esta de un meteoro que viene avanzando a una enorme velocidad hacia la Tierra. ¿Lo pueden ver? Miren, la estela viaja a una velocidad espantosa. Un choque de esos contra la Tierra puede ser violento y causar un enorme daño. Por ejemplo, algunos calculan que a finales de este año puede haber el choque de grandes asteroides con la Tierra hacia el mes de octubre, por ejemplo, de este año. Y eso es lo que tienen ahí. Allá tenemos otra imagen, el choque de un meteoro que hace tal vez miles de años o millones de años impactó la Tierra y acható la Tierra por uno de sus polos. Ese es. Y hay otros, como lo muestra todas las grandes grietas y las protuberancias que tiene el cañón del Colorado en San Luis, como cicatrices del impacto de un meteoro hace muchísimos años, y así hay cantidad de lugares en la Tierra que han sufrido grandes modificaciones de lo que era antes su topografía y su formación, y lo que cambió con el impacto de un meteoro o de un fragmento de estrella como esto. ¿Algo otras imágenes tenemos? Ahí está, ahí tenemos esas. Bueno, ustedes pueden buscar, hay mucho más sobre esto. ¿De acuerdo? Bien, esa es una parte. Entonces, ¿está la Tierra realmente amenazada por un problema cósmico o no? ¿Ah? ¿Lo ven? ¿Estamos ante eso? ¿La Biblia habla de eso? Sí. Volviendo al texto que leímos, ahora nos vamos a ubicar. Vienen esas palabras de Jesús. Que ya teníamos ahí en el verso 29, 24, 29 de San Mateo. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esto no solamente existe en las palabras de Jesús. En la profecía del Antiguo Testamento era bien conocido esto por los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de los grandes acontecimientos lo registraron de esta manera, como por ejemplo Isaías capítulo 13, verso 13 que leímos ahora. Veamos algunos eventos del Antiguo Testamento registrando esto que dijo Jesús. Isaías 13, 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, que este es otro asunto aquí. La tierra será removida de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y nos trasladamos en ese mismo Isaías al capítulo 24 y el verso 19. 24, 19 de Isaías. Y veamos esto. Será quebrantado del todo la tierra. Terrible esto. Observe eso. Eso es bien grave. Será quebrantada del todo, no en partecitas, sino del todo será quebrantada la tierra.
Y no no por unos cortos días, sino eternamente desmenuzada será. Eso está más grave. Será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. A ver, busquémosle un contexto a esto con Ageo capítulo 2, verso 6. Ageo 2, 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar ¿qué? Los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Está diciendo Dios que va a hacer temblar los cielos y que va a hacer temblar la tierra y que va a sacudir también el mar. Eso es profecía que viene de muchos siglos antes de Jesús. Estos hombres están profetizando por allá por el siglo 8, 7 antes de Cristo. Están ellos anunciando esto. Quiere decir que no era un asunto nuevo. En los días de Jesús esta profecía o estos acontecimientos no eran asunto nuevo. El mundo los conocía desde muchos siglos atrás. De ahí que cuando la gente oyó a Jesús hablar de esto, no les estaba hablando un lenguaje desconocido. Le estaba hablando algo que ya existía en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y en el conocimiento profético. Esto ya existía. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿será posible que un día la tierra sea impactada y destruida? ¿Puede pasar eso o no? ¿Qué dicen ustedes? Veámoslo con segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 en adelante. Incluso tomémoslo desde el verso 8 para que sea más fácil. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8. Veámoslo cómo dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, aquí viene esta exclamación del apóstol: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué es lo que esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabanzas a Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Qué precisión tiene la palabra de Dios? Qué mensaje tan preciso, comprobado científicamente de que esto es cierto. Antes que la ciencia lo comprobara, ya estaba escrito en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho la ciencia con su descubrimiento? ¿Qué ha hecho la NASA y toda la astronomía? Descubrir que lo que la Biblia ha dicho desde miles de años es verdad. Alabanzas a Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver otras cosas. Regresándonos en San Mateo 24, nos vamos a ubicar en los primeros versos. Vamos a ubicarnos del verso 3 en adelante, en Mateo 24, 3. Y vamos a ver esto. Otra partecita aquí bien importante.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Eso lo ha habido y lo hay. Eso no tenemos que rompernos la cabeza para pensar si eso se cumplirá o no. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta ahí, nación contra nación y reino contra reino. Y aquí hay un asunto bien importante. ¿Qué es lo que sigue después? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ubiquemos pestes y hambres. Pestes y hambres. Eso es más grave todavía. ¿Han oído hablar de la destrucción o de las armas de destrucción masiva? Las armas químicas de destrucción masiva. Usar agentes químicos para destruir masivamente la población mundial. ¿Han oído hablar de eso? Vean, eso no es un invento nuestro, eso ya ha ocurrido. Veamos algunas imágenes de destrucción masiva a través de agentes químicos, usando agentes químicos para destruir masivamente poblaciones, ciudades o naciones, lo que les dé la gana. Han habido ejemplos. Por ejemplo, toda esta gente fue muerta. ¿Ves el Tandal? Con gas sacarín. Fueron envenenados todos, muertos todos. Mira el Tandal que quedó, en su mayoría jovencitos, jovencitas, que quedaron muertos de una, simplemente con aplicarles un pequeño porción de gas, y masivamente todos muertos. Tenemos alguna otra imagen causada por agentes químicos. Ahí están cómo quedan ciudades enteras en escombros simplemente con el uso de armas químicas, ya sea con antras, gases, sacarín, como el sacarín, por ejemplo, o otros agentes químicos. Por ejemplo, en guerras pasadas, y eso no de ahora, eso de las armas químicas se vienen usando por allá desde la Edad Media casi, desde fines de la Edad Media, cuando había las grandes epidemias, por ejemplo, de la fiebre amarilla, por mencionar algo, o el cólera. Llevaban elementos, ropa, de los que habían muerto por el cólera, de personas, pacientes que habían muerto a consecuencia del cólera, lo llevaban a un pueblo, a otras ciudades donde no había el cólera, y regalaban esta ropa a la gente. La gente usaba esa ropa, iba impregnado del virus del cólera y comenzaba la mortandad donde no la había. Una forma de transportar el virus o la bacteria a otras personas. Se hizo en la India, se hizo en muchas partes, llevando otra cantidad de enfermedades. En ese entonces no se llamaban agentes químicos, pero de alguna manera era el precursor de lo que ahora son los químicos. Se hacía eso. Hoy en día, desde luego, eso es más sofisticado. Es simplemente soltar un agente químico en Medellín y destruir toda Colombia. Con solo soltar un agente químico aquí, impacte toda la población de Colombia y desaparezcamos todos en cuestión de minutos. Así de serios son las armas químicas. Y si un día cualquier depravado y enfermo mental que tenga acceso a esto le dé la gana de soltar agentes químicos en el mundo y acabar con todo, lo puede hacer. Lo puede hacer. Cualquier científico loco que salga por ahí lo puede hacer. Eso no es ningún problema. Hoy las armas químicas están. Todo eso lo está. Incluso
Me comentaba un hermano que es científico, pues que están trabajando con otros fines, trabajando con algunos cuerpos de investigación en Colombia y Estados Unidos para destruir químicamente la mata de coca, las plantas de coca, y no tener que ir ni a erradicarlas manualmente, ni fumigarlas con glifosato, sino cómo matarlas químicamente, cómo producir un agente químico que las destruya sin necesidad de fumigarlas. Y están trabajando en eso y en otros. Hoy los agentes químicos están para todo. Para todo. Cualquier día, de alguna manera, los mercados de Estados Unidos estaban siendo sacudidos por la penetración de mucho dinero que se le estaba yendo a través del café, por ejemplo. Entonces hay que producir un agente químico para frenar un poco ese crecimiento del café, porque Estados Unidos no produce café. Entonces, venga que la broca, un agente químico. Venga que otros agentes que han producido para eso. Que un problema en la balanza económica con la exportación de banano y plátano, produzcamos un agente químico que afecte la producción de plátano del mundo. Entonces vino el agente químico que afectó grandes plataneras del mundo, la Cicatoca, por ejemplo, y otras. Agentes químicos. ¿Para qué? Para producir un impacto en el mundo. Pero eso no se queda en las plantas, eso se va a las personas. Y por eso las grandes epidemias que hoy hay en el mundo. Por eso, volviendo al texto, cuando Jesús dijo eso, estaba hablando de todo este sistema que hoy el mundo conoce, que hoy afecta al mundo, y estaba hablando de pestes que son la manipulación humana de los agentes biológicos para causar grandes daños en la humanidad y a través de eso producir grandes hambres en la tierra. ¿Y qué diríamos del sistema atómico? Las pruebas atómicas que se hacen a grande profundidad del mar y en diversos lugares, que a la postre producen los grandes terremotos en diferentes lugares del mundo. Todo eso lo habló Jesús, y todo eso es lo que se ha cumplido hoy. ¿Como qué? Como la propia manipulación del hombre, o el hombre buscando su propia autodestrucción. ¿Qué más siguió diciendo Jesús ahí? ¿Y todo esto qué será? Solo ese es el principio, porque lo más grave viene después. Alabanzas a Dios. Lo peor aún queda por venir. ¿Qué es lo que sigue? La gran tribulación. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vendrá la gran tribulación. Entonces, he ahí todo lo que está anunciado. Pero quisiera que no nos pasáramos tan rápido de todo esto, que ahondáramos un poco más en estos acontecimientos. Hay un asunto que se cumple a gran velocidad en nuestro día, que se está cumpliendo a gran velocidad, y es una profecía bíblica. Primero veamos la profecía bíblica y nos ubicamos en Zacarías capítulo 14. Zacarías, el capítulo 14. Y vamos a leer del verso 1 en adelante este gran acontecimiento. Jerusalén, ya viene el día del Señor, y en tus calles serán repartidos tus despojos. Veámoslo allá. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Hay un problema planteado contra Jerusalén. Jerusalén, para la ONU, hoy Israel es un país rebelde a las resoluciones y a las decisiones de la ONU por el problema con los palestinos. ¿Sabían eso?
Varias veces la ONU le ha ordenado a Israel liberar toda la parte oriental de Jerusalén y que esta parte se le respete exclusivamente a los árabes y palestinos, y que Jerusalén, los judíos solamente ocupen la parte occidental y no la parte oriental. Pero Israel ha incumplido esto y ha desobedecido esto, permitiendo que grandes colonias de judíos que llegan a Israel todos los días buscando acomodarse allí, ocupen este lugar oriental y colonicen ese lugar. Se conoce como los colonos judíos que llegan a esa parte que normalmente ha estado habitada por árabes desde hace muchos siglos, la parte oriental de Jerusalén. Es la piedra en el zapato que no ha podido lograr o que no ha dejado un acuerdo, llevar a cabo un acuerdo real de paz entre Israel y los árabes o palestinos. ¿Por qué? En el año 67, Israel libra la batalla aquella de los 6 días y logró conquistar gran parte de lo que hoy es Israel. En esa guerra del 67, entonces, llegaron a un acuerdo que Israel devolvería unas tierras que le conquistó a Egipto, otras que le conquistó a Siria y otras que le conquistó al Líbano, y que Israel fijaría unos linderos que serían respetados por las naciones para que Israel respetara el resto. Entonces a Israel se le respetó la parte occidental de Jerusalén, aunque conquistaron toda Jerusalén, que solamente se le concedería la parte occidental de Jerusalén, y se le estableció ciertos linderos que serían el Estado de Israel. Pero cuando fueron a hablar con los palestinos no estuvieron de acuerdo, porque no podían, según los palestinos, no pueden aceptar un Estado palestino si Jerusalén no es la capital. ¿Y por qué los palestinos no aceptan un Estado si Jerusalén no es la capital? Sencillo. En Jerusalén están las dos mezquitas más importantes de los musulmanes. Están en el monte de la Explanada. Está la que aparece en las imágenes de Jerusalén, la plateada esa, y otra un poco más pequeña que tienen en ese lugar. Son las dos mezquitas, aparte de la que tienen en Arabia Saudí, más sagradas de los musulmanes, y eso está en Jerusalén. Entonces, para ellos aceptar un Estado tiene que estar Jerusalén como capital, porque allí están sus lugares sagrados. Hablamos de los musulmanes, árabes musulmanes. ¿Y por qué los judíos no aceptan un Estado que Jerusalén no sea capital? Porque también para los judíos Jerusalén es la capital. Amén. Allí están sus lugares más sagrados también. Ese es el monte Moria de su padre Abraham. Esa es la ciudad del gran rey de David. Amén. Ese es el monte de Sión. Ese es el monte santo de Dios para ellos. Así lo describe la Biblia. Entonces no aceptan tampoco un Estado que no tenga Jerusalén como capital. ¿Ven? Hay un problema planteado ahí. ¿A qué acuerdo llegaron las Naciones Unidas? Mediante la resolución 8.1, 8.2 y 8.3 y 8.4. Llegaron a este acuerdo: partir a Jerusalén en dos. Que una parte de Jerusalén, la parte occidental, sea capital del Estado judío, y la parte oriental, capital del Estado palestino. Partirla en dos. Veamos una imagen de la explanada del templo, para ver si nos ubicamos mejor. Vamos a ver esta imagen de la explanada del templo. Observen. Aquí está, esta es la mezquita más famosa de los musulmanes, esa que está ahí. Y esta, aquí, es el muro de los lamentos, donde los judíos, de este muro para atrás, hacia allá, están los musulmanes.
De este muro hacia acá están los judíos. En este lugar entran a orar las mujeres, en este lugar entran a orar los hombres. Aquí está una sinagoga muy sagrada donde están los libros muy sagrados aquí adentro. Por la gracia del Señor yo tuve la oportunidad de acceder a ese lugar por dentro, donde están los libros más sagrados allá. Atrás de esa muralla es lo que queda de lo que fue el antiguo templo de Herodes o de Salomón, esa muralla. Entonces, en la parte de allá ha estado bajo dominio de los musulmanes porque se les respeta la entrada a orar en esa mezquita, y por este lado oran los judíos. Esta es la explanada del templo. Aquí, donde están estos árboles ahora, quedaba el templo de Jerusalén. Observen. Donde quedaba el templo de Jerusalén ahora no hay nada. Hay estos árboles, vean. ¿Cuál es la idea entonces de las Naciones Unidas? Partir a Jerusalén en esta línea. Partirle en esta línea. ¿Ven? Esta parte es la parte occidental, a los judíos. Y esta parte es la parte oriental, a los palestinos. Partirla en esta línea. ¿Habéis entendido lo que estoy diciendo? Esta parte, respetando el muro de los lamentos y respetando esta sinagoga que ellos tienen aquí, los judíos, entonces más o menos sería esta línea, este trazo. Observa ese trazo. Ese trazo es la línea más o menos que proponen las Naciones Unidas mediante estas resoluciones, la 8.1, la 8.2, 8.3, 8.4, partir a Jerusalén en esta línea. ¿Eso es bíblico? Veamos, volvemos a la Biblia, si eso es bíblico o no. El verso 2 de Zacarías 14, observa la profecía. Observemos la profecía, vimos la imagen, veamos la profecía. Verso 2 dijo: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La ciudad va a ser partida. Todos los judíos que vivan en esa parte oriental, mire, la horrible humillación a la que van a ser sometidos, violadas las mujeres, y serán esparcidos por las naciones, y solamente se respetará la Jerusalén occidental para los judíos. Veamos Apocalipsis capítulo 11. Nos trasladamos a Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Solamente podía medir el área del templo. Sigamos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Note eso. El atrio que está fuera del templo, ¿qué había que hacer con él? No lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, por 42, por 3 años y medio, le va a ser concedido que hollen, que hagan de ese resto, de esa mitad de ciudad, lo que ellos quieran, que la posean, que tengan el culto más idólatra, lo que quieran, en ese lugar. Es el lugar concedido a los musulmanes. ¿Ven qué parte se les entrega? La parte oriental se les entrega a los gentiles. Volvamos a la imagen, qué pena hermana, volviendo otra vez a la imagen que teníamos de la explanada del templo. Y ahí volvemos a tener. Entonces, en los tiempos de Salomón, donde está esta sinagoga, era el atrio. No era el templo, aquí quedaba el atrio del templo. Esto era el atrio. Note lo que dijo Apocalipsis 11. Se le dice a Juan que no mide el atrio, porque el atrio se le va a dar a los gentiles. Y esto era el atrio.
toda esta parte del atrio. Y el templo era aquí. A los judíos entonces se les va a dar esto y aquí construirán su templo. El tercer templo que tanto han querido construir irá aquí, donde originalmente iba el templo de Salomón, que es aquí. Y esta parte se le respetará a los musulmanes, con su mezquita, con todo lo que tiene ahí. Y esta parte a los judíos. Aquí se construirá, dentro de muy poco, el gran templo de las naciones, o conocido como el tercer templo de Jerusalén. Cuando uno va allí y habla con los judíos, dice, esperamos tener nuestro tercer templo dentro de muy poco, porque ellos hablan del primer templo, el templo de Salomón, hablan del segundo templo y hablan del de Herodes el Grande, en los días de Jesús. Y cuando hablan del tercer templo es el que ellos harán. Hablan de la construcción del gran templo de Dios en Jerusalén para todas las naciones, así se llamará. En ese gran templo de Dios que está próximo a construirse, cuando definitivamente se lleve a cabo este acuerdo, todavía no lo hacen porque hay resistencia especialmente de Israel que no quiere aceptar ese acuerdo. Finalmente lo va a tener que aceptar por la fuerza, porque van a ser invadidos y todos los colonos que hay en esta parte de Israel van a ser sacados por la fuerza, y entonces lo que no ha querido aceptar por las buenas lo va a tener que aceptar por las malas, y eso va a ser partido de todas formas. ¿Correcto? Eso está en la profecía, ya lo vimos. ¿Correcto? ¿Quiénes lo van a hacer? Lo van a hacer las tropas de las Naciones Unidas. Reuniría a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Así está escrito, Zacarías 14. ¿De acuerdo? A ver si me he hecho entender en lo que hacía, porque hasta aquí hemos visto. ¿Concuerda esto con lo que usted ve en las noticias? ¿Concuerda esto con las resoluciones de la ONU? ¿Ven que las resoluciones de la ONU, aunque ellos sepan o no sepan de la Biblia, sin saberlo están cumpliendo lo que la Biblia dice? ¿Ah? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, lo que Jesús lo dijo con una exactitud, una precisión. Alabanzas a Dios. Cuando yo escucho o leo estos acontecimientos, estas noticias, simplemente me parece que estoy leyendo lo que la Biblia dijo, porque es que la Biblia ya lo dijo hace mucho tiempo. Antes que existiera la ONU y que existiera todo esto, ya Dios había dicho todo eso. Lo único que hacen las naciones, los pueblos y los poderes de la tierra es confirmar lo que Dios ya había establecido que ocurriría. Alabanzas a Dios. Por eso qué hermosa es la palabra de Dios y qué bueno creer en el único Dios verdadero que dijo, y lo que dijo realmente se cumple a perfección. Alabanzas a Dios. Ahora, si Él dijo que la tierra sería borbandeada por estrellas, es decir, fragmentos de estrellas cayendo del cielo, veámoslo con estos dos pasajes finales. Veámoslo con Apocalipsis capítulo 6, verso 12, y lo veremos posteriormente con el capítulo 19. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, el impacto de un cuerpo de afuera que impacte la tierra, el efecto que produce es ese. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que viene, de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y después de esto, después pasamos al capítulo 19, verso 12 en adelante, 19, 12. Retrocedamos un versículo al 11 para que lo tomemos bien. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre escrito. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el nombre que tenía escrito que ninguno conocía sino él mismo, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Otro nombre, aparte del Verbo de Dios, aquí tiene otro nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus ejércitos. Habla de la gran masacre que habrá ese día en el mundo. Y todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. El último intento que hará el anticristo y los grandes gobernantes del mundo será hacerle la guerra al Señor. Cuando Él aparezca en las nubes del cielo con poder y gloria, ellos pensarán que pueden usar sus misiles de gran alcance, sus ojivas, nucleares de gran destrucción para atacar al que viene. Pero todo eso es basura delante del Señor. Aleluya. Vi a la bestia, no sigamos en el texto 19. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ahora sí el 20. Y la bestia fue apresada. Quiere decir que sus armas y su guerra, eso no sirvió para nada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Alabanzas a Dios. Ese es el triste final que sufrirán el anticristo, y el último gran gobernante mundial en su rebelión contra Dios será aplastado por la ira del Señor. Todo esto está por acontecer. Pero lo que ahora estamos viviendo ya quiere decir que entramos en la ruta final que lleva a todos estos grandes acontecimientos. Hermanos, si el mundo está enrutado hacia allá, la iglesia también tiene que estar bien en su ruta que nos lleva al encuentro con Cristo. ¿Sí o no?
La iglesia tiene que estar bien encaminada hacia el encuentro con el Señor, porque hemos de ser recogidos de aquí antes que estas cosas peores acontezcan en la tierra. Incluso antes que sea construido el tercer templo de Jerusalén, para lo cual ya hay una resolución. Antes de que eso sea construido, la iglesia necesita irse. Ese templo que construirán los judíos, conocido como el tercer templo o casa de Dios en la tierra, eso va a ser profanado por el anticristo. Ese no es el verdadero templo en el que Cristo se sentará. El verdadero templo en el que Cristo se sentará lo va a construir Él mismo cuando venga. Alabanzas a Dios. Él mismo lo construirá, no el hombre. Pero la iglesia sí necesita estar lista para salir de aquí. La pregunta es, ¿estamos listos para salir de aquí? La misma sociedad internacional sabe que esta tierra no tiene futuro, que todo aquí está condenado a desaparecer. Antes no se creía eso, ahora saben que todo aquí está condenado a desaparecer. Incluso que ya la población que vemos en la tierra, el planeta Tierra es insuficiente para sostenernos a tantos, que ya los recursos naturales no alcanzan, que de todas formas, por sí o por no, estamos condenados a desaparecer de la tierra. Pero la iglesia, antes de que toda esta catástrofe llegue, la iglesia tiene un lugar. El hombre ha buscado, la ciencia ha buscado, los astrónomos han buscado un lugar de escape, un lugar donde ir, un planeta donde escapar, irse de esta tierra antes que esta tierra colapse. Y eso han estado buscando por el espacio, un lugar donde pueda tener condiciones de vida parecidas a esta, para buscar emigrar hacia allá. Y no han podido encontrar hasta ahora. Han usado sus mejores científicos para explorar el espacio buscando esto. En cambio, la iglesia buscó a su mejor científico que explorara el espacio y nos indicara un lugar donde ir. Y el mejor científico del universo, que es el que la creó, nos dijo: ¡hay un lugar! Sí hay un lugar. ¡Anda, pueblo mío! Isaías 26:20, a ver, hay un lugar. Mira este lugar. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hay un lugar donde escondernos. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Pero en cambio usted y yo, Salmo 27, a ver, esa hermosa canción del Salmo 27. ¿Ustedes recuerdan esta canción? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Qué tal si puestos de pie recitamos esta parte que sigue? Todo de pie, por favor. Alabanzas a Dios. ¿Le interesa a usted esto, la venida del Señor? ¿La esperamos? ¿Estos acontecimientos le importan? A mí sí me importan demasiado. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, ¿y qué haré? Esta buscaré,
¿Qué es lo que buscaré? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por una poderosísima razón, porque Él me esconderá. A ver, ¿cuántos tenemos esa seguridad? Él me esconderá, Él me esconderá, Él me esconderá. ¿Cuántos esperamos que vamos a ser escondidos por Él? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando llegue el día de la ira, cuando llegue el día del mal, el Señor me esconderá en su tabernáculo. Me ocultará sobre lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Como si estuviera en la cima de la roca más alta, de donde se puede ver la destrucción más espantosa que jamás el ojo humano haya visto, la terrible destrucción sobre toda la tierra, el llanto y los aullidos aquí en la tierra, más desgarradores. Usted y yo estaremos puestos en alto como en la roca más alta, en el día más triste y desafortunado de la humanidad. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas. El mundo estará llorando, lamentando, y usted y yo cantando alabanzas al Señor y ofreciendo sacrificio delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alabanzas a Dios. Aleluya. Las palabras de Pedro. Hermanos, amados, estando a espera de estas cosas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Será que vale la pena vivir en santa y piadosa conducta, comportamiento todos los días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena vivir en santidad o no? ¿Vale la pena ser fiel a Dios? ¿Vale la pena obedecer su palabra? Aleluya. Que el Señor nos ayude realmente a hacer la voluntad de Dios todos los días. Vivir en santidad y paz, pues sin ello nadie verá al Señor. Vamos a orar que el Señor nos guarde. ¿Cuántos queremos ser guardados del mal? Que el Señor nos guarde del mal y podamos llegar triunfantes hasta ese día glorioso sin desfallecer jamás. Y si alguien siente de flaqueza en su carne o en su fe, fortalezcase en este día en el nombre del Señor Jesús. Dígase cual David frente a sus enemigos, el día de mayor peligro para él, cuando estuvo a punto de ser eliminado, él se dijo para sí: no moriré, sino que viviré y cantaré las maravillas del Señor. Alabanzas a Dios. El día de mayor dificultad, cuando David estuvo a punto de caer en las manos de sus enemigos, que vio la muerte ahí cerquitica, destrozado por sus enemigos, él se dijo: no moriré, no moriré, sino que viviré. Alabanzas a Dios. Si tú estás sintiendo tu muerte espiritual muy cerca, grítate ahora a ti mismo, dile a tu alma: no moriré,
A ver, alguno que grite valiente con fe: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Alabanzas a Dios. Iglesia, no vas a morir. Iglesia, no tenemos por qué morir. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Tenemos la vida del Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Exaltado sea el Señor. Señor Jesús, bendice tu iglesia, guarda tu pueblo. Señor, danos el valor, las fuerzas, los recursos para mantenernos firmes y fieles. Señor, guarda nuestra vida, guarda nuestra fe, guarda nuestra iglesia, guarda nuestros niños, guarda nuestros jóvenes, guarda nuestros mayores, guarda la familia, guarda nuestros hermanos y hermanas. Guárdanos en santidad y paz. Que así venga lo que venga, así venga lo más difícil, este ataque más destructivo, en el nombre de Jesús tengamos la confianza de que somos más que vencedores. Alabanzas a Jesús. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Aleluya al Señor. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa. Iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. ¿Dónde están los